Gracias, Señor, en esta noche, gracias. Gracias por tu presencia, que podemos acercarnos en fe, podemos adorarte, podemos rendir nuestro corazón, podemos recibir el tuyo, podemos oír tu voz, podemos sentir tu presencia, tu compañía. Te pido, Dios mío, tu presencia se manifieste físicamente al corazón que realmente quiere un encuentro, que realmente quiere, Señor, y comprende tu existencia, que cree en tu existencia. Te pido, Señor, que los que hayan leído la Biblia puedan conocerte personalmente en esta noche, como esa nube que venía sobre el tabernáculo, Señor, hacía tu presencia tangible. Te pido que así sea con nosotros esta noche, que podamos ser conscientes de tu presencia. En medio nuestro, Señor, dice que habitas en la alabanza de tu pueblo. Hace, Señor, casa con todo hijo, Señor, que te recibe, que cree en ti. Por lo tanto, no debe haber ausencia en un lugar que tiene fe en Jesús. No debe haber ausencia, no debe haber orfandad, no debe haber soledad, sino que tu palabra dice que tú lo llenas todo, en todos los creyentes tú los llenas completamente, hasta rebosar. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo convenza el corazón de todos para que te den el lugar que te corresponde, el lugar de honra, el lugar de la dignidad, el lugar de la valoración, el lugar del respeto, el lugar del amor, de la admiración. Ven sobre nosotros, Señor. Y tu innumerable, Señor, manifestaciones tengan lugar acá. Con nosotros, con los que ven, con los que estamos acá, con los que están allá, en cada país, en cada provincia, en cada región. Este momento se vuelve un momento de tu presencia. Un momento donde tu voz, mi Dios, rompe el sonido de la normalidad de la vida. Y tu eternidad, Señor, se presenta. Sé glorificado en medio nuestro, Señor Jesús, a través de la presencia del Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Da un aplauso al Señor. Gracias, mi Dios. Gracias. Pueden tomar asiento. Vamos a retomar la enseñanza. El martes pasado no tuvimos, por diferentes actividades. Tenía pensado hacerlo otro día, pero no se pudo tampoco. Así que se acorta este mes las enseñanzas. También damos la bienvenida a Valentín, que está con nosotros, hijo de la pastora Roxana. Dios lo bendiga, bienvenido. Las tunas nos están invadiendo, pero los recibimos. Qué bueno que puede estar. Saben que los hijos de los pastores que están viniendo con nosotros a compartir acá con los jóvenes son respuesta a la oración que tenemos delante de Dios. ¿Qué pastor que no tiene a cargo una asignación no le va a pedir a Dios gente? Creo que una de las oraciones que todo pastor tiene es gente. Y a veces cuando el pastor no cuenta con discípulos que trabajen, tiene que pedir a Dios que Dios mande a algún lado. Y gracias a Dios que Dios ha mandado jóvenes y seguirá mandando. Espero que ya el año que viene sea por medio de discípulos que los ganan y que los traen. Amén. Que saben usar el sonido de Dios. Porque tenemos una gran responsabilidad, pero también hermosa, compartir la voz de Dios. Es un misterio que
que solamente el creyente puede comprender lo que se valora esa voz, la voz de Dios, que todo lo sabe. Y tenerla con nosotros a disposición es un gran honor, porque Dios guarda silencio, no tiene una comunión con el hombre o la mujer que no cree en Jesús, no tiene comunión, porque ellos tampoco lo tienen con Dios. Entonces, nosotros que somos creyentes y convertidos en hijos de Él, Dios nos permite sí oír su voz, por diferentes medios, leyendo la Biblia, a través de una enseñanza, o si cuando empezás a desarrollar una relación de fe, vos mismo conociendo la voz de Dios adentro tuyo, cuando Dios te empieza a hablar y te empieza a enseñar cómo vivir y demás cosas. Así que tenemos que usar el sonido de la voz de Dios. No hay que tener vergüenza ni miedo, hay que saber usarlo. Es ser el eco de la voz de Dios, es decir lo que Dios nos habla. No es preparar un gran sermón, sino que prácticamente es compartir lo que uno se relaciona con Dios y aprende de Dios. Amén. Ese siempre ha sido el mensaje o la manera en que los discípulos han enseñado a Jesús, su relación con Él. Y este mes, que nos quedan 3 martes, hoy 2 más, les dije la última reunión de agosto que vamos a ver esta última etapa de batallar por fe acerca de la afinación, acerca de cómo somos afinados, alineados a ese sonido. Quizá los que son músicos o cantantes, o le gusta cantar bien o lo que sea, entienden y comprenden lo que es la afinación. ¿Por qué es tan importante la afinación? No solamente porque el sonido es agradable, no solamente porque el sonido se genera hermoso, sino porque uno tiene la intención de compartir algo y la afinación solamente lo hace posible. Un instrumento o las cuerdas vocales para cantar tienen capacidades, tienen diferentes alcances según cada uno. Y el que lo va a tocar o el que va a hacer uso del talento tiene un deseo de compartir un tipo de sonido, un tipo de melodía, ya sea alto, bajo, medio, como quiera compartirlo. Y la afinación hace posible que lo que vos pensaste, lo que adentro tuyo sonaba, de repente la gente también se entere de eso. Porque a veces la gente, músico o un cantante, puede querer transmitir un sonido, pero si no sabe afinar o no lo afina, la gente no aprecia lo que quiere compartir. Entonces, la palabra afinación en un significado sencillo significa algo que es tratado para que sea específico en lo que va a ser, para que sea certero en lo que va a ser. Pero a mí me gusta definir lo que es la alineación entre lo que deseo transmitir con aquello que finalmente termino transmitiendo. Porque sea el teclado, la batería o cualquier instrumento que vos conozcas o las cuerdas vocales cuando cantás, tienen diferentes alcances y tienen diferentes capacidades para sacarle música o sonidos. Eso tiene que ver con el estudio, lo que uno sabe, qué tiene a la mano, qué puede hacer con eso. El cantante igual, el que canta, el que entona también sabe sus alcances, hasta dónde puede extenderse, qué lugares no puede extenderse. Y eso va generando adentro cierto conocimiento para poder transmitir. Y la música siempre ha sido, se ha llamado un lenguaje universal. Por ahí no tenemos los mismos idiomas. Hay gente que no conoce el idioma de otro país, no le es fácil hablar idioma de otros países, pero la música de alguna manera conecta a todos. La melodía, yo escucho, por ejemplo, adoraciones en inglés, que yo en inglés conozco muy poco, hay cosas que puedo entender, cosas que no, pero me di cuenta de que hay cosas que no necesito entenderlas, porque la propia melodía bien hecha te lo hace saber. Te lo hace saber, te transmite. Entonces, la música salta el lenguaje del idioma de las personas y te hace conocer el idioma del corazón, de lo que quiso transmitir el autor.
Por lo tanto, nosotros también debemos ser afinados a los sonidos de Dios. Dios tiene sonidos. Lo que nosotros conocemos como sonidos, Dios los creó, no los inventó el hombre. Dios creó la capacidad de que el hombre pueda generar sonidos. Hablando es un sonido. Cuando vos hablas estás generando un sonido. Cuando vos te movés estás generando un sonido. Lo que sea que hagas que genere acción es un sonido. No quiere decir que no sea musical, no es sonido. Todo es sonido, todo movimiento, toda acción genera un sonido. Yo cuando muevo el brazo hay un sonido que estoy haciendo, cuando hablo y demás. Todo el tiempo estamos expresando sonidos. Somos como un tipo de orquesta, por así decirlo. Dios nos permite expresar diferentes sonidos. Y los sonidos que la gente termina oyendo de nosotros es algo que les permite saber cómo estamos. Por ejemplo, las canciones que se han creado de diferentes melodías no es más que la representación de cómo se sentía el autor. Hay canciones deprimentes, hay canciones tristes, hay canciones de venganza, hay canciones con mensajes sexuales, hay canciones de religiosas, hay canciones que dan mensajes de rebelión, hay canciones que dan mensajes de unidad y demás. Y eso el autor te está mostrando cómo se siente, con qué está relacionado, qué es lo que ama, con qué está familiarizado. Y nosotros cuando estamos dando los sonidos que damos en la vida, cómo contestamos, cómo hablamos, las cosas que hacemos todo el tiempo, delante de la gente está demostrado cómo me siento, con qué estoy relacionado, qué me está influenciando a mí. Y algo interesante es que meditando en la enseñanza, me di cuenta de que cuando Dios trabaja en nosotros, Dios nos afina. Dios nos va afinando según la temporada en que Él nos hace vivir. Y me di cuenta que Dios en cada temporada de la vida, cuando yo me permito afinar por Él, obedezco a lo que Él habla, me di cuenta que cada temporada que vivo con Él, Dios trae una nota específica, un sonido específico. Y al final de mi vida, cuando yo veo todo, me doy cuenta que Dios escribió una canción a través de mi vida. Y al final de mi vida me doy cuenta que yo termino dándole a Dios una canción. Dios termina creando una canción de la vida de alguien a través de las temporadas que Él quiso llevar. Entonces, Dios en cada temporada te va a poner una nota. Va a ser positiva, va a ser negativa, depende cómo respondas a Él. Pero Dios desea, obviamente, que las notas que Él te ponga tenga que ver con el sonido que Él quiso que tenga. Si no, Él te va a poner el sonido que vos quisiste dar. ¿Me estás siguiendo? Algunos conocen las hojas de música. ¿Alguna vez tuvieron música en el colegio? Que te hicieron dibujar las notas en las hojas de música. Yo intenté y nunca supe qué hice, pero los pentagramas, ¿verdad? Pentagrama. Eso lo sabe leer el músico, ¿no? Vos ves ahí, vos ves garabato que hay ahí, vos no sabés qué significa eso. Pero el músico lo lee y hasta te canta, y vos sí no sé qué está leyendo, pero él conoce de eso. Y vieron que hay músicos profesionales que agarran y dicen, corrigen, dicen esto no va a quedar bien, y bueno. Cuando vos desobedeces a Dios, o vamos a ponerlo así, como vos respondas a Dios, va a ser el sonido que Dios va a terminar poniendo en esa temporada. Al final, es como un productor. Al final de la vida, Dios va a hacer que suene cada nota. Si fuiste obediente, muy obediente, todas las notas van a ser afinadas. Pero si fuiste desobediente, esas notas van a ser desafinadas. Dios no se va a meter a corregir el pentagrama de tu vida, porque te dio la oportunidad cuando trajo su voz de dar la nota que Él quería. Ahora, tu actitud de no querer hacerlo así y querer hacer lo que vos querés, hizo que esté esa nota. Entonces, si de repente viene el ángel Gabriel y dice, voy a tocar la guitarra la canción de Josué, y pone el pentagrama de Josué Cáceres, y empieza. Y los que estamos ahí nos tapamos la oreja, porque decimos, este ángel Gabriel que está borracho, ¿qué está tocando ángel Gabriel? No es la culpa del ángel. El ángel solo está interpretando la canción que Josué permitió que se escribiera o no.
Entonces, si él estuvo muchas desobediencias, el ángel lamentablemente va a tocar muchas notas desafinadas, porque nunca se alinearon a Dios. ¿Me están entendiendo? Ahora, si en Josué hay mucha obediencia, cuando el ángel agarra y toca la música, todos vamos a admirarnos de la melodía hermosa que está sonando el ángel. Y eso va a hablar de la vida que llevó Josué delante de Dios. Muchas veces la gente pide misericordia a Dios cuando sabe que lo que Dios va a mostrar de su vida le va a dar mucha vergüenza. Pero la misericordia que Dios tuvo fue en el momento cuando Él te quiso enseñar y vos no quisiste, fue el momento de misericordia que Él tuvo. Una vez que vos no querés y te encaprichás en hacerlo a tu forma, termina siendo lo que Dios te pone. Entonces al final nuestra intencionalidad con Dios es que al final de nuestra vida nuestra canción sea agradable, sea la canción que Dios quiso que tengamos. Vean que hay un salmo que dice que con cántico de liberación Dios nos rodeará. Ahora, para que un cántico te libere, tiene que estar armoniosamente afinado con lo que Dios quiere. Eso fue, por ejemplo, lo que hizo David. David tocaba el arpa y dice la Biblia que el sonido que David producía hacía que los demonios que atormentaban a Saúl salieran y lo dejaran en paz. Ahora, ¿qué sonido estaba dando David que hacía que los demonios asignados a Saúl por desobediente lo dejaran a Saúl y Saúl tuviera breves momentos de paz o liberación? Solamente el sonido de alguien obediente a Dios puede generar la liberación de los tormentos que otros pasan o del ambiente donde está. Vos te das cuenta que vos llegas a un lugar que ni te tienen que contar que se acaban de pelear porque vos ya entré y te das cuenta. Están todos con los pelos parados, vos te das cuenta que ahí se acaban de decir de todo, que acaban de usar un lenguaje ofensivo y demás. Vos te das cuenta, el ambiente quedó el sonido de las palabras que se dijeron, o las actitudes de la falta de respeto, de golpear las puertas y un montón de cosas. Pero de repente llega uno que está afinado a Dios y su trato, el trato que él tiene o que ella tiene, se empieza a relacionar con la gente de la casa y vos ves cómo va cambiando. El que estaba malhumorado, bla, 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 empieza a aflojar, empieza a cambiar su manera de pensar. El que estaba ofendido en la habitación ahora sale y es una persona que empieza a generar unidad cuando antes estaban todos peleados. La liberación que trae esa persona tiene que ver por el sonido que tiene a través de la obediencia a Dios en esa temporada, porque en esa temporada está siendo obediente. Entonces la nota que tiene es una nota que produce liberación. Vean cuán amoroso es Dios, que mientras vos estés en obediencia, Dios va a hacer que a través de tu vida todo lo que Él tiene pueda manifestarse. Siempre. Dios es tan generoso en eso que no nos damos cuenta. Pero si nos diéramos cuenta, valoraríamos muchísimo quedarnos obedientes a Dios. Pero cuando entro en desobediencia, así como Dios fue generoso en que yo pueda compartir todo lo que Él tiene, ahora Dios restringe eso. Y empiezo a compartir ¿qué entonces? Todas las miserias que yo tengo. Entonces ya no sería un David que toco el arpa y produzco liberación. Ahora sería un Saúl que empiezo a tirar lanza a la gente. Pero si en la próxima temporada yo me arrepiento y comprendo que debo volver a Dios, Dios me va a permitir otra vez compartir lo que Él es. Y es tan generosa la misericordia de Dios. Pero esas notas quedan. Entonces hay momentos de afinaciones, momentos de desafinaciones, momentos de melodías hermosas, momentos de melodías horrorosas. Entonces nuestro esfuerzo en batallar por fe debe ser en siempre dejar que Dios sea el que me afine. El que sea Dios el que traiga la precisión a mi vida. La palabra afinación también significa que algo sea preciso, exacto. Exacto ahí. ¿Alguien jugó alguna vez ese jueguito de Play, que también estaba en las maquinitas, el de la guitarra? No me acuerdo el nombre, algo del rock.
Guitar Hero, ¿no? Que estaban las melodías ahí. Yo quise tocar, ni jugando se tocaba la guitarra. Yo tenía un primo que yo veía que tenía la guitarra que se conectaba a la Play y le daba y tocaba así y le daba todas las notas y yo entraba y ni con el joystick podía hacer las notas. Pero ese juego te muestra y te marca cuando le acertás a la nota, porque se iluminaba el color. Y se iluminaba, cuando se iluminaba vos le estabas dando a la nota exactamente. Pero también te mostraba que cuando vos le errabas una milésima, un segundo tarde, cuando estabas jugando con el joystick te vibraba todo el joystick. Te vibraba todo como diciendo, sos horrible lo que estás haciendo. Y entonces, cuando nosotros vivimos estas temporadas, Dios lo que busca es precisión en nosotros. Y nosotros somos tan hermosos a veces, tan hermosos, que cuando no somos exactos nos encanta maquillar las cosas y decir, lo intenté, bueno, casi me sale, estuve cerquita. Y nos alimentamos eso como diciendo, bueno, pero no es tan malo. Pero la nota es que no la acerté, no fui preciso en eso. Por lo tanto es una desafinación. El sonido va a ser horrible. El sonido no va a ser armonioso con lo que Dios quiere hacer, sino que va a ser totalmente lo contrario. Por eso una de las cosas que tenemos que eliminar de nuestra manera de pensar es el casi, el lo intenté, el fue parecido. Esas cosas tienen que salir de nuestra mente. Nuestra mente tiene que pensar diciendo como Dios quiera, así lo vamos a hacer. Como Dios pida, así lo vamos a hacer. El día que Dios convoca, ahí vamos a estar. En el horario que Dios nos dice, ahí vamos a estar. Lo que tenemos que hacer, eso vamos a hacer. No vamos a andar añadiendo ni quitando nada. Vamos a ser precisos. ¿Por qué? Porque eso revela que estás en la afinación, que Dios te está ajustando y estás en la afinación. Por ejemplo, en la guitarra, las cuerdas se estiran cuando quieren afinarla, ¿no? Se van estirando y se van acomodando. Y entonces las cuerdas empiezan a tener más tensión, pero es por lo que el músico está buscando del instrumento. Hay muchas veces que Dios nos va a apretar unas cosas, nos va a meter una presión necesaria para afinar, lograr estar en una posición donde podamos dar el sonido que a Dios le agrada. Y el sonido y la afinación se maneja mucho por el oído. Una vez oí algo que se dice toca de oído o aprendió de oído. Eso ya es un don. Una persona que con solo oírlo es como que ya descubre cómo hacerlo. Otros necesitan ir a estudiar y no está mal. Esa es la diferencia entre talento y don. De que tiene don, lo aprende solo con oírlo. No necesita meterse a estudiar, aunque no le vendría mal hacerlo. Para el que tiene talento, tiene que estudiar, porque a través del estudio aprende cómo usar el talento. ¿Sí? Pero igual los dos necesitan el oído, necesitan afinar su oído. Necesitan oír y decir, esto está bien, esto está mal, esto es lo que quiero transmitir, esto no es lo que quiero transmitir. Y es el oído, a través del sentido donde uno sabe afinar, aprende a afinarse. Y la Biblia habla de que es a través del oído justamente en cómo se origina la fe. Y si vamos a batallar por fe, la fe tiene que estar afinada en mi vida, si no, no tiene sentido todo lo que hicimos, nacer por fe, caminar por fe, andar por fe, batallar por fe. No tiene sentido si la fe no está afinada en mi vida, si no estoy alineado en lo que es la fe. Y la fe no solamente es decir creo en la existencia de Dios, la fe es creer a lo que Dios dice, es una fe activa. Es creer a lo que Dios dice. Cuando Dios habla algo, es voy por ese lugar, voy por esa dirección. Eso es vivir en el sonido de la fe. Pero quiero que leamos Romanos capítulo 10, verso 17. En la Nueva Versión Internacional. Ahí en su Biblia, quiero que lo busquen. Ya no existe más la Biblia de libro, ¿no? Están todos con los celulares. Espero que estén en la Biblia, no en WhatsApp. Romanos capítulo 10, verso 17. En la Nueva Versión Internacional dice así. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Conmigo, el único sonido que genera fe
es la palabra de Dios. Ese es el único sonido, según la Biblia, que a vos te va a producir fe. Cualquier otro sonido, en un término de conversación, que no tenga que ver con la palabra de Dios, son sonidos que no te van a producir fe. Te pueden producir muchas cosas, emociones, sentimientos, bla, 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 pero fe no te va a producir. A no ser que el que esté hablando desde un mensaje de Dios. No quiere decir que te cite la Biblia, pero la conversación que estás teniendo es una conversación que está alineada a un consejo de Dios, o a la voluntad de Dios, o a una profecía de Dios, o lo que sea. Es lo único que te va a producir fe. Así que cuando vos decís, yo necesito fe, el único sonido que te va a producir fe es algo que esté relacionado a la palabra de Dios. No busques tener fe estando en las redes sociales, no busques tener fe viendo películas, no busques tener fe yendo a pasear a cualquier lado. Eso te puede generar sentimientos, nada más. Pero si vos decís yo necesito fe, el único sonido que lo hace es la palabra de Dios. Por eso el apóstol remarca que la fe es por el resultado de oír el mensaje, y dice, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. No hay otro sonido. Este momento que compartimos, el miércoles cuando se comparte, el jueves cuando se comparte y el domingo cuando se comparte palabra de Cristo, nosotros estamos produciendo el sonido de la fe. Estamos desplegando el sonido de la fe, y el que está atento, algunos tienen oreja, ¿no? ¿Cuántos tienen oreja? Algunas Dios se la hizo quizás más grande con un mensaje, ¿no? Que a vos te la hice más grande para que aprendas a escuchar bien. Algunos se tocan a ver si tienen grande o chiquito. Dios está diciendo algo. Te permito tener ese sonido para que uses esa fe para aquello que Dios te confió, propósito, profecía, emprendimiento, estudio, lo que sea. La fe se usa para todo. Desde que te levantás hasta que te acostás, la fe es la manera en que vivimos, para todo. Para comer, para salir, para ir al colegio, para trabajar, para hacer un trámite, para lo que sea. La fe es lo que usamos. Estamos todo el tiempo, o debiéramos todo el tiempo estar confiando en Dios. Pero no todos confían en Dios todo el tiempo. Equivocadamente piensan que a Dios se le ora cuando ya no tengo más solución de cómo hacer algo. Muchos piensan que a Dios se le pide cuando ya no sé cómo conseguirlo. Muchos van a Dios a lo último, ya cansado y agotado de todo, ¿no? A Dios se le va primero. Se le va primero. ¿Por qué? Porque todo el tiempo Dios nos permite oír su voz para tener fe. Y ese es un privilegio. Si usted leyera la Biblia, es un privilegio que usted se diera cuenta que no todo el mundo lo tuvo. No todas las generaciones tuvieron la posibilidad de oír a Dios tan constantemente. Ahora, si usted interpreta que predicar la palabra o el momento de predicación es un momento pesado, es un momento largo, es un momento tedioso, es una persona que está desafinada en la fe. Cuando se habla de fe, el sonido que sale de su corazón es totalmente desafinado, desalineado a lo que Dios quiere. Pero cuando usted valora y ama la palabra, el momento de la palabra, usted es una persona que está en el sonido de la fe. Y el sonido de la fe es un sonido que la Biblia dice produce todas las cosas, hace que todo sea posible. Por eso te das cuenta que está en el sonido, en la afinación de la fe. Lo habla sin temor alguno al desafío. Sí, el desafío está, pero no tiene miedo al desafío. No es un negador, pero confía por medio de ese sonido, sabe que es posible. A tal punto que Dios te dijo por Jesús, al monte le hablarás, le ordenarás que se quite y te va a obedecer. Entonces, eso es un mensaje, es una ilustración que te está diciendo. No importa lo desafiante que sea la situación delante tuyo, no importa lo intimidante que sea lo que está delante tuyo, el sonido de la fe hace que eso aún te obedezca a vos cuando caminás en ese sonido. Vos caminás confiado, porque el afinador te puso en esa nota y te está poniendo el dedo, está marcando la nota,
y está sonando la cuerda en esa nota, y el sonido va a producir que las cosas te hagan caso. Entonces uno se maneja con confianza. No es cosa de locura, es convicción. Si no, las cosas jamás lo haríamos, nada haríamos. Yo hay cosas que he hecho que no lo hubiera hecho si no fuera por la fe. Hay cosas que estoy logrando que no las estaría logrando si no fueran por la fe. Hay cosas que se han desatado en mi vida que no se hubieran desatado si no fuera por la fe. Entonces la fe hace todas las cosas posibles. Ya a fin de año vamos a tener un momento donde vamos a contar todos los milagros que uno ha vivido en el año. Todas las cosas que ha visto de Dios en el año. Y la fe lo ha hecho posible. No ha sido otra cosa, uno ha sido sorprendido. ¿Pero por qué ha sido sorprendido? Porque muchas veces el sonido de la fe es tan grande que uno se atreve a ir, pero muchas veces no es consciente de lo que va a producir ese sonido de la fe. Hemos visto cosas que no quiero reservármelas para fin de año, pero hemos visto cosas que sin dudas uno tiene que reconocer que ha sido Dios en la situación, ha sido Dios ahí, porque no hubiera manera en que yo como humano pueda hacer las cosas que he visto. Pero es el sonido de la fe. Y yo tuve una crisis de fe hace muchos años atrás, el año 2018. Dios me hablaba de muchas cosas. Yo tenía una crisis de fe que no podía soportarlo. Era como una fortaleza en mi cabeza. Era una duda, era como un casco de duda en mi cabeza. Era una cosa de que no podía sacarme los pensamientos, la duda y la desconfianza. Dios hablaba y yo era una desconfianza, que tenía una duda, no por Dios, pero era una cosa que venía a cuestionar lo que Dios hablaba. Y a tal punto que me agotaba mentalmente el desconfiar y yo peleaba con eso, sabía que no estaba bien. Y peleaba con esos pensamientos y los reprendía y todo, pero estaba ahí, estaba latente. Hasta que por medio de un ministro, yo estaba hablando sobre algo y yo digo, yo voy a pasar y voy a esperar que Dios me hable sobre esta situación, y justo paso y el ministro viene a orar sobre mí y me da una palabra que me libera de eso, porque me habla y me dice, vas a ser un hombre de fe, y empezó a dar una palabra. Cuando me da esa palabra y soy ministrado, yo sentí que se me liberó esa cosa de la mente. Y a partir de ese momento yo entré en un trato y en un proceso de formación de estar alineado al sonido de la fe. Y he hecho cosas y me he atrevido a hacer cosas por medio de esa fe. Me he parado a predicar en colectivos, me he parado a predicarle a personas que no conocía porque Dios me decía, anda, hablale, acércate, decile esto. Y yo me he acercado y descubría que fueron personas que estaban ahí por esa única vez, porque al recorrer yo esos lugares nunca más los vi en el mismo lugar, pero esa vez estaban ahí. Y Dios me decía, acércate y decile, acércate y hablale de mí. Y yo me acercaba, y a todos los que me acerqué, todos me decían lo mismo. Muchos habían estado en la iglesia hace poco tiempo, muchos conocían de Dios, fueron a la iglesia de chiquitos, la misma historia de siempre. Estuvieron en la iglesia, pero nunca conocieron a Dios. Los llevaron a la iglesia, pero ellos nunca tuvieron un contacto con Dios. En ese momento Dios me usaba para decirles cómo Dios los conocía a ellos. Muchos quedaban sorprendidos, me agradecían, listo, quedaba ahí. No estoy diciendo que se convertían, me pedían bautizarlos, pero quedaban sorprendidos al descubrir que Dios los conocía a ellos. Aunque ellos creyeron que solamente estuvieron en la iglesia, pero nunca se acercaban a Dios de verdad. Solamente uno una vez me dio una respuesta que me impactó a mí después. Pues yo me acerco y le hablo y le digo exactamente lo mismo, y esta persona me dice, ¿sabés qué? Dice, yo vine a este lugar, me dijo. Estoy esperando que salgan los chicos del colegio, algo así me dijo. Yo vine a este lugar justamente porque yo anoche le dije a Dios que si Él me amaba, me hablara. Y justamente cuando yo me acerco a hablarle a Él, Dios me dice que le diga que Dios lo amaba. Entonces Él se quedó sorprendido y me dijo, muchas gracias porque Dios te usó.
vuelvo a decir, no lo bauticé, no me pasó como Pedro que 3000 se convirtieron, no lo metí al agua como Felipe al etíope, no pasó nada de eso, pero sí hubo un contacto de Dios, un sonido de fe para ellos. Uno no se imagina un sonido que se graba. Muchos de nosotros cantamos canciones a veces de gente en un país a miles de kilómetros y Dios lo que hace es hacer que se expanda ese sonido. Estamos cantando canciones que por ahí esos muchachos la crearon o se inspiraron en una habitación en secreto hace tantos años atrás. Pero Dios permite amplificar ese sonido porque a Él le gusta y tiene un alcance que ellos ni se imaginan. Cuánta gente en diferentes barrios y bla, bla, bla están oyendo esa canción y están adorando a Dios con esa canción. Y yo creo que cuando uno comparte la voz de Dios, comparte el sonido de la fe, es como una grabación que sale. Ese impacto queda en la persona y uno no puede ni siquiera pensar el alcance que puede tener lo que uno a veces le dijo a alguien. Una administración sobre alguien, una oración sobre alguien. Uno puede generar el despertar que pudo haber en alguien. Cómo lo alineaste con Dios, cómo a partir de ese momento empezó a buscar a Dios, cómo a partir de ese momento tomó compromiso con el cristianismo. Ya no fue alguien sentado que está perdiendo el tiempo o riéndose porque le da gracia cómo se predica o cómo canta el hermano o cómo se emociona el otro, sino que se alineó a Dios y tiene pasión por Dios. ¿Por qué? Por un sonido de fe que produjo un alcance. Y esto puede ser vos puede ser la trompeta de Dios para esta generación. Puede ser alguien que genera ese sonido y vaya a saber el alcance que producís por medio del sonido de la fe. No te olvides que vos un día y siempre necesitaste también que alguien te hable desde ese sonido para sanarte, para liberarte, para consolarte, para afirmarte. Y ese mismo sonido que Dios te permite a vos tener ahora adentro es el que otro o otras personas están esperando. Yo me recuerdo una frase que dijeron que los pastores estaban orando por avivamiento y Dios respondió con un joven pastor. Hay padres, hay familias que están orando por los suyos, pidiendo que Dios los salve, y por ahí los suyos no los escuchan porque están familiarizados con ellos y piensan que se lo dicen desde su humanidad. Pero de repente vos vas con un sonido de fe y sos la respuesta a la oración de padres, sos la respuesta a oración de abuelos, sos la respuesta a oración de pastores, sos la respuesta a oración de líderes que dice, Señor, toca a estos jóvenes, toca a estos hermanos, toca a esta familia, que se acerquen a vos de verdad, que te crean, y de repente vos produjiste el sonido que les produjo ese acercamiento a Dios. ¿Cuál es la recompensa? Por ahí no te dicen ni las gracias, porque hay gente que nunca te da gracias. Pero la recompensa pesa en la eternidad, porque Dios va a decir, el sonido que Él trajo de fe salvó una familia, acercó a un joven a mí, acercó a un niño a mí, acercó a un anciano a mí, lo sanó, lo restauró, le sanó herida, lo que sea. Esa recompensa pesa en la eternidad. Y tu sonido en tu vida va a ser el de un restaurador, el de alguien que sana, de alguien que libera, el de alguien que profetiza. Así como Dios le dio a Moisés un diseño de hacer diferentes trompetas para diferentes sonidos, para diferentes propósitos, nosotros somos diferentes trompetas en Él. Y el sonido que Dios quiere producir por nosotros son diferentes según lo que Él quiere que nosotros produzcamos. Cuando yo descubro cuál es y creo a Dios, me pongo en sus manos y dejo que Él sople a través de mí, hay una recompensa eterna que nadie me la va a quitar. Y para eso necesito empezar de esta manera. Oír el mensaje de Cristo. Oír con atención el mensaje. Muchas veces vos lo escuchás porque estás en una reunión y te distrae con cualquier cosa. Oírlo, prestarle atención, te hace descubrir cuánto Dios te conoce. Y miren, la voz de Dios es tan precisa. Hay algunos de acá de ustedes que dicen, a mí Dios nunca me habla nada personal, a mí Dios nunca me habla. ¿Sabes por qué? Porque Dios te encuentra distraído. Dios no va a perder el tiempo en hablarte de algo que vos no prestás atención. Dios no quiere generar emociones en la gente. Lo que Dios hace es conectar el corazón de Él con la persona. Cuando Dios te encuentra atento, es el momento en que Dios
te va a hablar. Por eso Dios en momentos dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Cuando vos decís, yo quiero que Dios me hable a mí, esta oración yo la he hecho y a mí Dios nunca me defraudó. Y yo no soy diferente a vos. Yo le he dicho, Dios, quiero que me hables, necesito que me hables hoy, necesito oír tu voz. De un momento a otro, el que está predicando acerca, dice una trompeta para mí. Y Dios saca el sonido. Porque Dios va a hablarle a alguien que quiere oír. Dios le va a hablar algo a alguien, le va a responder algo a alguien, le va a descubrir algo a alguien que quiere oír. No el que está distraído. Dios no va a llamar a venir vos que estás papando mosca y te voy a decir algo para que te emociones. Nah. Dios no es así. Dios le habla al que está atento. Porque el que está atento dice, necesito la voz de Dios. Porque la voz de Dios la voy a agarrar y va a ser el efecto que uso en mi vida para cambiar todas las cosas que estoy viviendo. Por eso, cuando Dios no te habla algo personal, no es porque te ignora, no te conoce, no te valora, no te ama, no es nada de eso. Es que no estás atento a Él. Estás distraído, estás buscando cualquier otro tipo de voz, estás buscando hacer lo que querés, pero cuando tu corazón dice, yo quiero ir a Dios, ¿qué Dios tiene que decir sobre esto? Créeme que Dios trae una trompeta. Créeme que Dios trae una trompeta y te va a hablar. Créeme que Dios va a soplar a través de la trompeta y te va a traer un mensaje certero que te va a llenar de fe y vas a descubrir, Dios me conoce. Dios sabe cómo estoy, cómo me siento, lo que pienso. Dios sabe lo que necesito y claro que lo sabe. Lo descubrís cuando vos estás atento a Él. Vos como persona querés hablar con alguien, vos ¿te tomarías minutos para hablar con alguien que vos le hablás y no te mira a los ojos, no te presta atención, mira para los costados, agarra el celular, se pone a ver mensajes? ¿Vos te quedarías hablándole? Yo honestamente me doy la vuelta y no hablo más con la persona. ¿Y cómo pretendés que la preciosa presencia y santa presencia de Dios se quede para conversar con vos cuando no le prestás atención? No es que Dios no está hablando en estos tiempos, es que hay gente muy distraída de Él. Está desafinada en la nota de la fe, porque no se conecta con lo que empieza, que es el mensaje. Si vos supieras que este momento Dios prepara el camino para un encuentro con vos, siempre lo dije, lo he enseñado años atrás y a los nuevos se los digo, el primer encuentro que tenés con Dios es por un mensaje. Dios prepara la situación para encontrarse con vos. Cuando vos abrís tu corazón y querés el mensaje, vos estás camino a un encuentro personal con Dios, con la presencia misma de Dios. Y bastará que en el momento de orar cerré tus ojos y la presencia misma de Dios está enfocada en vos. Él pasa el momento más hermoso que todo ser humano puede vivir, el contacto con Dios mismo, la presencia con Dios mismo, la trompeta de Dios sonando en tu vida. Y ahí te das cuenta que no es, Dios le habla a los demás, Dios te habla a vos. Tus oídos están atentos, Dios te habla a vos. Y descubrís cuán valioso es estar en modo de fe. Pero termino con esto. Hebreos 11:1 también habla de la fe. En Reina Valera dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué tiene que ver la fe que habla Romanos con la fe que habla Hebreos? Muy fácil. La fe que habla Romanos, que te habla del origen de la fe, que es por oír el mensaje de Cristo, te está hablando en cómo Dios te afina en la fe. Cómo Dios te agarra tu vida desafinada y te empieza a ajustar al sonido de la fe. Eso es lo que te explica Romanos. Oyendo el mensaje de Cristo, dándole atención, Dios te empieza a ajustar en el sonido de la fe. Lo que dice Hebreos 11 es el sonido que vos das de la fe. Es el resultado de ese sonido que Dios te trabajó, ahora vos lo estás expresando en certeza y en convicción.
Ya no estás Dios afinándote. Vos ya estás dando el sonido de la fe, ya estás afinado. ¿Me explico? Entonces, oír el mensaje de Cristo con atención, Dios te afina. Mostrar certeza y convicción, estás dando el sonido de la fe. Estás moviéndote en la fe. Y si lees Hebreos 11 vas a descubrir cuánta gente ha mostrado el sonido de la fe. Además, Dios dice que usó la fe para crear las cosas que se ven. ¿Cómo? Hablando. Génesis capítulo 1. Cuando vos estás afinado en la fe, vos haces lo de Hebreos 11. Das el sonido. Convicción y certeza. Y según hay una traducción que llama a Hebreos 11 héroes de la fe. Héroes de la fe. Te convertís en un héroe de tu generación en la fe. Estás en la nota, estás en el ambiente de la fe. Vos te movés en esa fe. Das el sonido y las cosas empiezan a pasar. Si vos supieras que solo por estar en modo de fe te volvés una persona donde todas las cosas se vuelven posibles delante de ellos. ¿Un héroe quién es? Es el que se atreve a hacer lo que a los demás les gustaría, pero no se atreven. ¿Por qué la gente proclamaba en la historia a los héroes? Porque ellos lograban hacer lo que a ellos les gustaría y no lo hacen. Son los que dicen, anda vos, anda vos, anda vos, anda vos. Y son los que se atreven y toman el riesgo, pero están seguros en algo. Y se vuelven héroes. Y es tan triste que hoy la gente te dice, ore usted está cerca de Dios. Usted ore por mí porque Dios a usted lo escucha. Vos te das cuenta que la gente quiere que vos seas el héroe de sus vidas y ellos no comprenden que tienen que ser los héroes de su historia. Ellos tienen que atreverse a hacer lo que mandan a otros a hacer por ellos. Hay cosas que no cambiarán, porque hay cosas que Dios dice, no, hijo, no. Si no lo hace Él, no va a cambiar nada. Pero Señor, yo me atrevo a hacerlo. No. Es una batalla de Él. Es una batalla de ella. Si no lo hace, si no me pide que lo sane, si no me pide cómo hacerlo, si no me obedece en lo que yo le dije que vaya y perdone, no voy a cambiar. Pero Dios, yo tengo la unción, yo me atrevo. Y Dios dice, no es una batalla tuya, es de Él, es de ella. Tienen que atreverse a hacerlo. No quiero que vos seas el David que bajás a enfrentar al gigante que ellos deben derribar. Ellos tienen que convertirse en el ungido que quiero que sean. Por favor, pido que los lugares ahí, basta. Ellos tienen que convertirse en los héroes que tienen que ser. Por eso ahí donde la gente se molesta. El pastor me ora y no cambia nada. El pastor no tiene unción, el pastor Dios no lo escucha, tu abuela no te escuchará. El tema es que vos no te atreves a pelear las batallas que te corresponden. A David le correspondía esa batalla. Por eso Dios le permitió bajar. Pero yo te aseguro que si esa batalla no le correspondía a David, Dios a David no lo dejaba bajar. Aunque él quería, aunque tenía la convicción. Si no era algo que Dios quería que pasara en la historia de David, Dios no lo hubiera dejado. Y si usted supiera cuántos ministros, cuántos pastores quieren intervenir en situaciones de la gente, dicen no, porque tienen ellos que pelear sus batallas. Tienen que aprender a desenvainar la espada y a enfrentar y a dejar la cobardía y a ser valientes. Necesito de ellos que estén en el sonido de la fe. Necesito que descubran el potencial, la capacidad que tiene la fe que les he dado para que nazcan. Necesito que la demuestren. Entonces uno se queda viendo de arriba y dice, Dios, despertalos entonces. Que se den cuenta que nada va a pasar, que no es que lo estamos ignorando, que no es que no estamos apoyándolo,
No es que estamos pasando por alto lo que sienten, es que Dios nos dijo, no son batallas tuyas, son de ellos, tienen que pelear ellos. Dios tiene que quedarse ahí, porque la orden no te permite intervenir. Y acá Dios no mide la edad. Acá Dios, si ya te permitió Dios oír lo que Él espera de vos, Dios no está midiendo tu edad, Dios te está diciendo lo que tenés que hacer. Y uno dice, Señor, pero que se liberen de esto que uno discierne que tienen esto, que se liberen, que sanen de esas cosas, que cierren la etapa. Y uno quiere poner las manos y quiere arrancarles eso y decir ya está. Y Dios dice, no, es una batalla de ellos. Ellos tienen que hacer lo que yo les pedí. Tienen que obedecer el mandato que les di. Si no perdonan, si no piden perdón, si no se arrepienten de su pecado, si no obedecen mi mandamiento, no va a cambiar lo que está pasando en ellos y van a quedarse así todo el tiempo hasta que no lo hagan. Y uno ahí ya queda entre la espada y la pared y uno dice, ¿qué hago yo? Lo único que puedo hacer es lo mismo que Jesús le dijo a Pedro. Voy a orar para que no te falte la fe, pero tenés que hacerlo vos. No puedo intervenir, no puedo entrar, nada, no importa la cobertura que puedo extender sobre vos. No. Dios dice, ellos tienen que hacerlo, tienen que creerme, tienen que dejarse afinar y tienen que dar el sonido. Tienen que atreverse a hablarle al monte y ordenarle que se quite de ahí. No solamente que se lo digan, que muestren la actitud, que muestren el comportamiento, que van por eso, que no se andan defendiendo, que ellos son los que emprenden la conquista, que van hacia adelante. Necesitan ser afinados en la fe. Si no, siempre ustedes se van a ver como restringidos de todo. Siempre se van a quedar en la línea ahí donde las cosas pueden ser, pero no pasan. Otros lo hacen, yo miro, ¿no? Dios te trajo a esta casa, Dios te permite conectarte con este ministerio para que entendás que la fe no es pasiva, que la fe es activa. Que Dios no te salvó para que te sentes en una silla, sino que Dios te salvó para que puedas mostrar el carácter de Él, para que puedas mostrar la capacidad que Dios tiene. Así que oyendo el mensaje de Cristo, Dios nos afina y nos lleva a dar el sonido de Hebreos 11, de ser gente de convicción y gente de certeza que va para adelante. Las promesas que Dios te dio, el único que tiene que conquistarlas sos vos, ¿no? Nadie la va a conquistar por vos. Tenés que atreverte a tomar esa promesa y conquistarla. Tenés que atreverte a moverte en lo que Dios te dice. Dios te dice, hacelo así, lo haces así. Dios te dice, comprá esto, lo comprá de esa manera. Dios te dice, es ahora, lo haces ahora. Dios te dice, esperá, te manejás con lo que Él hable. Pero tu sonido de fe va a producir que los montes sin duda se van a mover. Sin duda se van a mover. Dios te está convocando a ser una persona que se mueve en fe. Te está convocando a ser una persona que aprenda de joven a usar la fe, para que el día que te toque mayores responsabilidades como ser padre, como tener una familia, lo que sea, ser una persona de coraje, una persona que anda amedrentándose y teniendo miedo a la responsabilidad, y tiene miedo a una familia, tiene miedo a casarse, y tiene miedo a tener hijos, y tiene miedo a trabajar, y tiene miedo a estudiar, y tiene miedo a viajar en colectivo, y tiene miedo a todo. Una persona que se atreve a conquistar sus sueños. Hay gente que no te cumple los sueños porque dice que no están acostumbrados a ir en colectivo porque siempre fueron en auto. Y abandonan los sueños por una comodidad. Esos son gente que no usan la fe. Gente que están malcriados a las comodidades y no salen de la comodidad. Y abandonan sueños por comodidades. No, que si no es virtual no lo cumplo porque me da miedo ir a estudiar con gente. ¿Y con quién va a trabajar? ¿Con robots? ¿Con quién va a trabajar? Cuando trabajar va a haber gente al lado tuyo. Va a haber jefe, va a haber encargado, va a haber representante, va a haber empleado, va a haber compañero. Vos sos empresario. Bueno, pero si vos querés tener una empresa grande, vas a tener empleado, vas a tener que hablar con la gente. Si vos tenés miedo a hablar con la gente, ¿cómo vas a lograr
prosperar en un trabajo. Con mímica, ¿sí? Vas a dar lenguaje de señas. Pero son cosas que tenés que conquistar y vencer en tu vida. Te lo está diciendo alguien que era tímido, no le gustaba hablar con la gente que no conocía. No le gustaba hablar con la gente que no conocía. Tú tienes que conquistar sus temores. Cuando vos conquistás un temor, Dios lo cambia y se vuelve una virtud en vos. El temor pasa a ser una virtud, donde lo que temías ahora pasa a ser algo que tenés como una virtud, una capacidad de hacer. Y ahí te das cuenta que los temores solamente son desafíos. Cuando te atreves a enfrentarlos, se van a volver las virtudes que vas a tener para desarrollar eso. Por eso es hermoso salir de la desafinación. Si solamente una cuerda produce un sonido tan feo que le decís, por favor, bájenlo a ese que está tocando. También es feo tu sonido de desafinado en la fe, cuando sos incrédulo, cuando sos una persona miedosa, cuando sos alguien que no se atreve, tu sonido es feo. Tu sonido es feo. Pero cuando te alineás a Dios, Dios te afina, tu sonido es sumamente hermoso. Producís el sonido que a Dios le gusta, el que espanta al Satanás. Porque la Biblia dice que la victoria que tenemos es la fe en el Hijo de Dios. Cuando uno se mueve en esa fe, uno expresa ese sonido de victoria, de liberación, ese sonido de conquista. Y es hermoso andar así. Es sumamente hermoso andar así. Así, ¿cuántos desafinados hay acá que van a ser afinados esta noche? ¿Cuántos reconocen que tienen que ser afinados? Adelántame la mano, ¿cuántos desafinados hay? Carita de guitarra, ¿cuántos son guitarra acá? Que van a ser afinados. Yo bendigo a todos los que ven el video. Oro que permitas que Dios traiga la afinación de la fe, porque sin duda hay promesas que conquistar. Hay profecías que cumplirse. Y te necesita el modo de fe para que lo puedas lograr. Así que te animo ahí donde estás, a que deje la excusa de lado, a que deje de poner pretextos, y a que le pidas a Dios que afine con su mano tu vida, a que te alinees a su presencia y puedas convertirte en alguien que mueve montes, alguien que echa fuera a los enemigos, alguien que va hacia adelante y conquista, y seas el próximo héroe de la fe en esta generación. Que la presencia de Dios venga sobre tu corazón, te haga renunciar a todo lo que te limita y te haga tomar de Dios todo lo que necesitas para conquistarlo. Que Dios te bendiga.